Dios les bendiga a todos. Hoy quiero hablarles acerca del eclipse total de sol próximo a presentarse aquí en nuestro país desde una perspectiva bíblica. Y leemos en Amós 5:7, donde dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Aunque la Escritura no nos dice precisamente que hubo un eclipse o que haya quedado registrado un eclipse, sin embargo aquí si bien pudiera presentarse que habla de los eclipses y hace oscurecer el día como la noche. Esto pues pudiéramos interpretar lo que es que Dios, Él es el que ha diseñado, ha puesto dentro de sus leyes que haya eclipses. ¿Qué es un eclipse de sol? El término eclipse proviene del griego eclipsis, que quiere decir desaparición. Un eclipse es la ocultación de un cuerpo celeste por otro, observando desde un punto situado en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, un eclipse de sol se da cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, como se muestra aquí en la imagen. Tenemos la Tierra, el sol, la luna en su rotación alrededor de la Tierra se interpone entre el sol y se produce una sombra, lo cual hace que se oscurezca esa porción donde va pasando la sombra. Hay distintos grados. Lo más oscuro se llama la umbra, lo demás se llama la penumbra, etc. Hay tres tipos de eclipses de sol, que es el eclipse parcial, es el eclipse total y el eclipse anular. El eclipse parcial, que es más frecuente, pues se da cuando la luna pasa cubriendo solamente parte del sol. El eclipse anular se da cuando la luna puede pasar bien enfrente del sol, pero el sol está más cerca de lo común y entonces la luna no lo logra cubrir completamente. Y aunque pase bien enfrente de él, se forma lo que sería un anillo de luz. Y el eclipse total es cuando coincide plenamente que el tamaño de la luna, desde el punto de vista de la Tierra, es igual al tamaño del sol. Entonces lo cubre totalmente. Y que es el caso de este próximo eclipse del 8 de abril de este año. Vamos a ver un poco de la historia de los eclipses, puesto que es un fenómeno pues muy interesante y que ha tenido su evolución. El eclipse más antiguo registrado en la historia de la humanidad podría haber ocurrido el 30 de noviembre del año 3340 a.C. Bueno, es lo que dicen las personas que investigaron esta serie de petroglifos circulares en forma de espiral que fueron hallados en el monumento megalítico de Loughrea en el condado de Meath, en Irlanda. Y como aquí se muestra en la imagen, pues esto lo interpretan como si un astro estuviera ocultando a otro, o sea, particularmente la luna poniéndose enfrente del sol. Es una interpretación, no tiene por qué ser verdad, pero bueno, es una interpretación que los estudiosos de esta área coinciden que pudiera referirse a un eclipse de hace muchos años. Y bueno, como estos monumentos los fechan con esa edad de 3340 años, pues entonces dicen que allí se pudo haber dado este eclipse. Y bueno, también yendo en retroceso de todos los eclipses que han pasado. Los petroglifos son grabados en roca, hechos mediante tallas en piedra. Inmediatamente frente a un grabado se muestran círculos concéntricos, como aquí se muestra, superpuestos. Los arqueólogos encontraron los restos carbonizados de casi 50 personas
también ahí en ese lugar, por lo cual incluso hasta pudiera interpretarse que si de haber sido un eclipse, como en ese tiempo pues no se entendía la ley de los eclipses, la gente de ese tiempo pensaba que el sol estaba muriendo y tenían que ofrecerle sacrificios. Incluso pudo haber estado relacionado estos cuerpos carbonizados allí con el mismo fenómeno, si es que fue un eclipse. 2. Alrededor del año 1200 a.C., los egipcios de Anjan, China, los escribas de Anjan, China, registraron eclipses en omóplatos de bueyes y caparazones de tortugas que llamaban huesos de oráculos. En estos registros de eclipses, los escribas dijeron: el sol ha sido devorado. Así lo interpretaban ellos. En la década de 1980 y 1990 de nuestra era, un equipo de astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA estudió estos registros de eclipses para investigar los cambios en la rotación de la Tierra. El determinar exactamente cuándo se vio el eclipse y en dónde caía la sombra de la Luna sobre la Tierra les permitió calcular la velocidad de rotación de la Tierra, lo cual pues es interesante porque se ha notado que la velocidad ha disminuido. Es muy poco, pero bueno, sí ha disminuido la velocidad de rotación de la Tierra, y lo han fundamentado con el registro de estos eclipses. Los eclipses que utilizaron para esta investigación ocurrieron en 1226, 1198, 1172, 1163, 1161 y todos obviamente antes de Cristo. Entonces son registros muy antiguos y muy importantes. 3. Una tablilla que fue descubierta en 1948 entre las ruinas del archivo del Palacio Occidental de Ugarit, en lo que ahora es Siria. La pieza sugiere como fecha para el evento del año de 1223 a.C. Entonces también es una fecha muy antigua, y pues esto sí es pues más efectivo que se dio efectivamente un eclipse allí en la región de Siria. También en Babilonia, el llamado eclipse de Babilonia. En las crónicas de los primeros reyes de este reino se lee que se transformó el día en la noche del 26 del mes de Siván, en el 7º año del reinado, y hubo un fuego en medio del cielo. Entonces esto o bien puede referirse a un eclipse anular, o bien a lo que se conoce como el anillo de diamantes, cuando el sol está a punto de cubrirlo totalmente o a punto de empezar a descubrirlo. Dice, y bueno, esto se dio el 31 de julio del año de 1062 antes de Cristo. También algunos opinan que la Biblia tiene registros de eclipses solares. Por ejemplo, algunos dicen que en los tiempos de Josué pues pudo haberse dado un eclipse. En Josué 10:12 tenemos lo siguiente: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Es lo que nos dice la historia bíblica cuando Josué estaba dirigiendo a los israelitas, que estaban sometiendo y destruyendo a los pueblos cananeos. 5 reyes amorreos se juntaron y pelearon contra Gabaón, quienes ya habían hecho una alianza con Josué. Y entonces los gabaonitas pidieron ayuda a Josué. Josué acude a su llamado, y como eran mucha gente, entonces Josué sabía que el día iba a terminar, entonces ellos no les iba a alcanzar el tiempo para poderlos matar a todos. Y entonces oró a Dios y bueno, le mandó al sol que se detuviera, y la escritura dice que Dios oyó a Josué. Y como ninguna vez antes lo había hecho, como después tampoco, sino que fue un caso muy especial en el que Dios escuchó la voz de un hombre, y dice la escritura que el sol se detuvo, y
se tardó a ponerse casi un día entero. Es lo que dice la Escritura, y pues obviamente al ser esto, pues los cristianos entendemos que es un milagro que sucedió en ese tiempo. Sin embargo, algunos lo interpretan que pudo haber sido un eclipse. El físico Colin Humphrey, director de investigación de la Universidad de Cambridge, y el astrofísico Graham Waddington proponen que el texto de Josué refiere a un eclipse, el cual sucedió en el año 1207, el 30 de octubre antes de Cristo, y que empezó a las 15:27 hora local. Esto pues ellos se van en retroceso, ubicando las fechas de los eclipses solares que han ocurrido, y encuentran que hubo uno en esa fecha, en el año 1207. Y como según también la tradición, dicen que esa es la fecha que coincide con el faraón Ramsés, y como la Escritura habla de que los israelitas se establecieron ahí en la tierra de Ramsés, y pues entonces tuvo que haber sido por estos años, los años 1200 antes de Cristo, lo cual no es correcto. Pero bueno, ellos lo interpretan así, y dicen que en el original, esto es lo que acabamos de leer en Josué, debería decir lo siguiente: eclípsate, oh sol, en Gabaón, y la luna en el valle de Ayalón. Y el sol se eclipsó y la luna se dio vuelta, mientras la nación se vengó de sus enemigos. Entonces ellos aseguran que el texto diría algo así, y por lo tanto, tomando en cuenta que los israelitas entraron a la tierra prometida por estos años, 1200 antes de Cristo, coincide con este eclipse que tuvo lugar en esas fechas. Obviamente, bueno, lo cito aquí, no porque yo esté de acuerdo, sino simplemente porque son datos que se pueden encontrar y que usted lo puede escuchar, que esto de que el sol se detuvo, pues no se detuvo realmente, sino que fue un eclipse. Y bueno, pues son formas distintas de interpretar la Escritura. Particularmente yo como cristiano y como predicador, bueno, pues yo estoy convencido de que fue un milagro. Simplemente el sol se detuvo. Sí, por ahí entran algunas interrogantes de que, bueno, pues cómo es de que el sol se detuvo. Al detenerse el sol, pues significa que la tierra fue la que se detuvo, y al detenerse la tierra, pues evidentemente sucederían catástrofes. Entonces, de manera natural, sí es más difícil aceptar la versión sencilla, tal y como nos lo dice la Escritura, de que el sol se haya detenido. Además de que al detenerse el sol y tardar a ponerse casi un día entero, esto hace de que el día fuera muy grande, se calentaría en extremo, y habría también bastantes daños en las personas y los seres vivos, pues, de todo el planeta. Entonces sí, hay una contradicción, o sea, más bien sería prácticamente o normalmente imposible. Pero nuevamente repito, bueno, pues consideramos que Dios es Dios de milagros, y para Él nada es imposible. Por lo tanto, pues fue un milagro. El querer compararlo con un eclipse, o el querer justificarlo con un eclipse, pues sí, por un lado se quieren dar más argumentos naturales, pero a la vez pues se quita la divinidad de la Escritura, y se quita el hecho de que Dios sea un Dios de milagros. Entonces, por lo cual yo no concuerdo con esto de que haya sido un eclipse. Bueno, también tenemos otro caso en el que cuando es crucificado Jesús, se nos dice lo siguiente: Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es, desde el mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde, que fueron 3 horas en que se oscureció la tierra. Algunos interpretan que esto pudo haber sido un eclipse. En Lucas 23:44 se nos dice: Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces aquí los evangelios concuerdan de que se oscureció la tierra en el momento en que Jesús estaba crucificado hasta que murió, pero pues pudo haber sido por distintas razones. Bueno, si queremos ponerlo en fenómenos naturales, sí, pudo haber sido un eclipse, pero también pudo haber sido un nubarrón, o sea, que se llenó de nubes, todo y que prácticamente se oscureció, o también pudo haber sido una tormenta de arena, por ejemplo, que haya oscurecido literalmente el sol, y otros eventos similares. Pero también pudo haber sido simplemente un milagro de Dios, que el sol se empezó a opacar, empezó a perder su brillo y literalmente se oscureció. Okay. Entonces, pues vamos, solamente nos quedamos con esto, de que la escritura dice que hubo tinieblas desde la hora sexta a la hora novena. También es interesante porque dicen que en el original, en el Evangelio de Lucas, tiene esta frase griega que es escotiste o helios, que significa el sol se ha oscurecido, pero que en los manuscritos antiguos llevan tou helios eclipontos, que significa la luz del sol falló, y lo cual, o más bien el sol estaba en eclipse. Entonces la luz del sol falló, o sea que se oscureció el sol. Lo primero solamente se oscureció, hubo tinieblas, y en lo segundo es el sol falló, el sol dejó de brillar. Entonces dicen que eso se aplica más a que hubo un eclipse. En 1983, Colin Humphreys y Waddington argumentaron que la oscuridad podría explicarse por un eclipse parcial de luna el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Y ellos dicen que pues sí se pudo haber debido a un eclipse, aunque ellos dicen que es por un eclipse de luna que se supone que hubo en esas fechas, o alrededor de esas fechas. De hecho señalan el 3 de abril del año 33, y que más o menos coincide con la crucifixión de Jesucristo. Pero lo que dicen estos hombres es de que fue un eclipse parcial de luna, y en la escritura se nos dice que fue el día cuando hubo oscuridad. Entonces por ahí hay una discrepancia, por lo cual tampoco sería razonable. Ahora, ¿por qué pudo haber sido un eclipse? Pero también no precisamente, porque en un eclipse, si bien es cierto que sí, en un eclipse total hay oscuridad, sin embargo esa oscuridad no dura 3 horas. Esa oscuridad dura unos minutos. Aunque el eclipse, desde que la luna empieza a cubrir el sol hasta que deja de cubrirlo, hasta que sale, deja de cubrir parte del sol, pues sí, pasan alrededor de 3-4 horas. Sin embargo, el momento de oscuridad no dura todo ese tiempo. El momento de oscuridad, o el tiempo de oscuridad, son unos minutos a lo más. Entonces, por eso no coincide a que haya sido un eclipse como tal. Entonces, pues nuevamente, la escritura ahí solamente se oscureció. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta a la hora novena. Por lo tanto, aquí, aunque sí se apega más, o se puede pensar que pudo haber sido un eclipse, con todo eso no lo explica en su totalidad. Y nuevamente, entonces, pues yo creo que fue un acto sobrenatural, donde Dios estaba mostrando que efectivamente quien estaba crucificado pues no era un hombre cualquiera, sino era más bien Dios hecho hombre. Ahora vamos a ver los mitos, presagios y supersticiones concernientes a los eclipses, porque siempre en este tipo de acontecimientos pues hay temores, hay pensamientos que no están fundados en la ciencia, sino en ciertas creencias, en ciertas formas
de imaginarse las cosas y resultan ser mitos y supersticiones. Entonces, pues es interesante repasar un poquito cómo la humanidad puede pensar acerca de los eclipses. Los eclipses solares se consideraban presagios astrológicos de gran importancia. Era una señal de fatalidad o destrucción. Los antiguos griegos veían un eclipse solar como una señal de que los dioses estaban enojados con el rey. Y aquí, pues concuerda esto con que el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos refiere aquí que pues en la antigüedad había mucha ignorancia. Por un lado, los hombres se habían apartado de Dios. Dios pues ya no les revelaba. Y por otro lado, la ciencia estaba pues muy incipiente, o sea, eran conocimientos más que nada, conocimientos pues empíricos y otros de religiones, pero no había una ciencia como tal, y entonces realmente había mucha ignorancia. Por lo tanto, se creaban leyendas o historias fantásticas para explicar este tipo de fenómenos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se decía que la serpiente Apep, que es un espíritu del mal y del caos, se tragaba al dios Sol Ra, lo que requería que un ejército de otras deidades lucharan contra Apep y lo abrieran para liberar a Ra y evitar que el mundo se hundiera en la oscuridad. Entonces, pues ellos lo interpretaban así, cuando el sol se iba apagando, y de seguro que algunos pues lo podían ver, algunos incluso podían ser dañados de la vista, y eso obviamente pues les daba todavía más misterio. Pero algunos que pues lo veían, obviamente lo testificaban y decían, pues es que el sol como que algo lo está comiendo, entonces tenían que darle una interpretación así, y eso entonces hacía que hicieran ritos que trataran de salvar al sol, por decirlo así, y que al final pues aparentemente resultaba, porque al ratito el sol otra vez volvió a brillar, y entonces pues era una forma de cómo ellos permanecían en la ignorancia. Los vikingos, por su parte, creían que un eclipse se producía cuando el lobo Skoll, que persigue a la diosa del sol por el cielo, finalmente la alcanza. Si Skoll logra tragarse al sol y hundir al mundo de la oscuridad, presagia el comienzo de Ragnarok, una batalla entre dioses y el fin del mundo. Entonces cada uno de estos pueblos antiguos tiene su propia interpretación de los eclipses. En la antigua China, los mitos hablaban de un dragón que se tragaba al sol. Los mitos sudamericanos dicen que era un leopardo. En Vietnam es una rana gigante la que se tragaba al sol. En Corea, una jauría de perros. Y nuevamente, cada uno daba su propia interpretación, lo cual pues la verdad es triste, pero bueno, pues tenemos que entender a tiempos de ignorancia. Ahora Dios ha permitido al hombre conocer las leyes, desde los antiguos griegos, luego pasando por Kepler, Isaac Newton, pues ahora se entienden, digamos que a la perfección, las leyes que rigen el movimiento de los astros, y pues ahora se tiene ese conocimiento, se tiene esa luz, y pues ahora se está pasando al otro lado. Antes las personas buscaban a sus dioses, las deidades, o al Dios verdadero también, por ejemplo los judíos, y ese tipo de fenómenos pues hacía que tuvieran más reverencia a Dios. Sin embargo, ahora pues no, al saber que pues es un fenómeno tan natural que sigue leyes tan predecibles, pues eso hace que los hombres incluso pierdan temor de Dios,
e incluso hasta lo menosprecian. Pero bueno, pues esto ya es de cada quien. Por ejemplo, algunas creencias actuales dicen que si una mujer embarazada se expone a un eclipse, puede adelantársele el parto, o también que su bebé puede nacer con manchas o pecas, incluso nacer con malformaciones. Otros aseguran que puede nacer muy inteligente o superdotado. Particularmente en México, se asocia el eclipse con el labio leporino, ya sea eclipse de sol o eclipse de luna. Incluso dicen, pues se lo comió la luna. O también dicen que provocan cambios en el carácter de las personas, lo cual genera peleas e incluso ruptura de parejas. O también algunos dicen que provoca ceguera si se ve directamente. Y bueno, pues aquí sí hay verdad, pero también hay mito, mentira, porque justamente cuando el sol está cubierto totalmente, se puede ver directamente y pues no pasa nada. ¿Sí? Sin embargo, si es que se ve en momentos en el que se da lo que se conoce como el anillo de diamante, entonces sí pudiera ser peligroso o puede ocasionar algún daño en la retina. Entonces solamente es en parte esto, ¿verdad? De hecho, los antiguos se cree que en nuestro país, por ejemplo, los aztecas, los mayas, pues podían ver los eclipses a través de trozos de obsidiana, que es un tipo de vidrio oscuro y que es como un filtro. También, al tener ese tipo de temores, de supersticiones, bueno, pues se tenían que crear soluciones. Entonces, pues son supersticiones de acciones para evitar la desaparición del sol, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacían los antiguos para evitar que el sol muriera, que desapareciera? Pues hacían ofrendas, sacrificios. Otros tocaban tambores, golpeaban ollas, sartenes, para hacer una conmoción muy grande para ahuyentar a la entidad que intentaba tragarse la luz, ya sea el dragón de los chinos o ya sea el jaguar de los mesoamericanos, etc. Entonces trataban de hacer algo, ¿sí? Gritar, bailar, hacer una serie de ritos para que ahuyentar a esta entidad que estaba tragando al sol. Así también para los supuestos daños o los riesgos que ocasiona el eclipse para las personas, algunos inventan cosas, por ejemplo, que pues debes usar ropa de color rojo para que no te haga daño el eclipse. Por ejemplo, las embarazadas dicen que se deben amarrar un listón rojo alrededor de su vientre para que no se les adelante el parto, para que no salga su hijo con labio leporino. O también prender alfileres en la ropa. Otros dicen que no, que deben llevar un puño de llaves en cada bolsillo. Incluso otros van pues a que pongas tijeras bajo la almohada para que no te pase nada en el eclipse. Y pues son consejos que vienen como solución a mitos, pero pues ahora ya tenemos nosotros la luz, repito, desde la ciencia, que ya sabemos que es un fenómeno natural que sigue leyes bien establecidas. Y por otro lado, pues nosotros que leemos en la Biblia o que conocemos la Biblia, pues sabemos que la Biblia jamás nos mencionó algo semejante de este tipo de supersticiones. Y si bien es cierto que, como ya lo veíamos, pues no habla directamente de un acontecimiento, de un eclipse registrado, pero sin embargo, pues sí lo menciona de una forma a veces indirecta o a veces clara, como el texto inicial, sí menciona que existen. ¿Qué dice la escritura de los eclipses? Bueno, pues primeramente, que es Dios quien los ha dispuesto. Volvemos con el texto inicial, Amós 5, 7 y 8. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión.
y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Aquí, pues el propósito de esta escritura no es precisamente describir un eclipse. El propósito de esto es un llamado a la conversión, es un llamado al arrepentimiento del pueblo de Israel, que estaban haciendo cosas injustas, que ya los jueces ya no juzgaban de una forma justa, sino que ya admitían el soborno, admitían el cohecho, hacían juicios injustos, y entonces Dios llama al arrepentimiento. Y dice, conviértanse. ¿A quién? Pues al Dios Todopoderoso, aquel que creó las Pléyades, o sea, las constelaciones, las Pléyades, el Orión, también el que vuelve las tinieblas en mañana, o sea, el que hace salir el sol, vamos, y acaba con la noche, pero también aquel que en pleno día oscurece como la noche. Y esto indiscutiblemente pues habla de un eclipse y hace oscurecer el día como noche. Entonces, pues es interesante cómo nos habla aquí de que reconoce la existencia de los eclipses, aunque obviamente pues no le da la importancia como para describirlo, etcétera. Dice, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Entonces habla de las proezas de Dios, pero el propósito de esta escritura es llamar al arrepentimiento a los líderes del pueblo de Israel. Entonces lo primero que vemos acá es de que reconoce la existencia de los eclipses y que Dios es el que lo dispone todo. No lo declara aquí como una ley natural así, explícitamente, sino que habla que Dios es el que lo hace. Pero bueno, tenemos que entender que cuando habla de que Dios hace las cosas, pues no significa que Dios tenga que hacerlo literalmente con sus manos, haciéndolo, sino que Dios ha dejado leyes, y eso es que Dios lo haga. Entonces, repito, pues el eclipse pues es solamente la manifestación de las leyes naturales que Dios ha dejado desde el principio. También en la escritura vemos que lo muestra como un presagio de las copas de la ira de Dios. Y esto pues sí es interesante, porque en Isaías 13:9 dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Aquí, cuando habla del día de Jehová terrible, y hablando al pueblo de Israel, pues tenía dos aspectos. Uno es el aspecto literal, terrenal, que se iba a cumplir cuando llegaba el juicio al antiguo Israel. Al antiguo Israel llegó por los asirios, al reino de Israel, al reino de Judea llegó por los babilónicos. Y eso habla del día de Jehová, terrible. Y eso es el primer aspecto. El otro aspecto ya habla de el día en que Dios levante a su iglesia y venga a juzgar la tierra. Eso se le llama el día de Jehová. Y entonces este pasaje hace referencia a los dos acontecimientos, tanto terrenal, o más bien local para el pueblo de Israel, como para el final, el global. Y dice: por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y esto de que el sol se oscurecerá al nacer, bueno, pues si el sol nace, o sea, cuando sale el sol por el oriente, pues no se oscurece, o sea, no es algo que nosotros veamos o algo que suceda, sino que solamente se pudiera explicar, si lo queremos agarrar literalmente, que esto suceda literalmente, pues con un eclipse. El sol se oscurecerá al nacer. Ahí sí, con un eclipse sí se cumpliría literalmente esta profecía. Por lo cual, entonces viene a ser como una anticipación, un presagio, pues, de que las copas de la ira ya han llegado. Sí, así se pudiera tomar este pasaje. Por otro lado, también es como una señal profética que sucederá recurrentemente antes de que venga Jesucristo. Y dice en Joel 2:30 y 31 y 32: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y daré prodigios. Prodigios pues, son manifestaciones sorprendentes, sobrenaturales. Y habla de que en el cielo y en la tierra.
sangre y fuego y columnas de humo. Entonces, pues aquí en la tierra, bueno, puede referirse a guerras, derramamiento de sangre, fuego, sí, desde incendios forestales grandes o erupciones volcánicas, incluso columnas de humo también, erupciones volcánicas, nacimiento de un volcán, pero también habla de que habrá en el cielo, o sea, en la tierra y en el cielo. Y en el cielo dice, el sol se convertirá en tinieblas. El sol se convertirá en tinieblas. Y esto, pues, bien puede hacer referencia a un eclipse, o creo que sería lo más correcto interpretarlo. El sol se convertirá en tinieblas, es un eclipse de sol. Y la luna en sangre, esto propiamente se refiere a un eclipse de luna. Cuando la luna pasa por la sombra proyectada de la Tierra por el Sol, allí la luna muchas veces se ve tal cual, roja, como de sangre. Y entonces, pues sí, es una señal previa a la venida de Jesucristo. Pero sin embargo no es una señal única, o sea, un solo acontecimiento, sino más bien debemos entender lo que es un acontecimiento recurrente. Porque pues eclipses hay muchos, tanto de sol como de luna, y de distintos tipos, parciales, totales, etc. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de que venga Jesús por segunda vez, levanta su iglesia y vengan las copas de la ira. Antes de eso, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Otra vez debemos entenderlo que de forma recurrente. Entonces, pues lo que vemos ahorita o lo que va a pasar el lunes 8 de abril de este año, pues solamente es el cumplimiento de esta profecía de que pues iba a haber eclipses, particularmente esto, pero de una forma recurrente. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto, bueno, pues ya es algo particular tocante a la salvación. Y también en Hechos 2:20, el apóstol Pedro retoma este pasaje y lo dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente aquí, ya en el Nuevo Testamento, nuevamente confirmando esto, que el sol se convertirá en tinieblas, que nuevamente yo creo que se refiere a un eclipse, pero que va a ser una señal recurrente, así como las guerras también. ¿Cuántas guerras ha habido? Un montón. Terremotos, ha habido un montón. Eclipses, lo mismo, un montón. Entonces así es una señal, así como las guerras y como los terremotos, también los eclipses, es una señal recurrente antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y también viene como figura de juicio. En Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Tiene que ver, o se parece la descripción, como la que vimos en Joel y en Hechos. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos sobre cuando es sacudida por un fuerte viento. Y aquí habla de cuando se abrió el sexto sello. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Sin embargo, aquí sí lo está relacionando con el fin del mundo, vamos a decirlo así, el fin del universo. Y esto, bueno, pues es el sexto sello. Los sellos pues son líneas de revelación. Entonces son que se revela lo que va a suceder, no significando que va a suceder inmediatamente, sino que se va a ver, o sea, se ve lo que va a suceder, aunque son cosas, algunas que suceden inmediatamente y algunas que suceden más alejadamente. ¿Okay? Pero entonces acá, pues sí, dentro de todo lo que Dios revela que va a suceder, una de esas es
que el sol se ponga negro como tela de silicio. Bien puede referirse aquí a un eclipse, o bien ya la oscuridad del sol, o sea, que llegue al fin de su vida el sol y se oscurezca. Entonces, pues bueno, ya un eclipse entonces pues viene a ser solamente como una figura, tal como lo interpretaban los antiguos. En cada uno en su cultura el sol estaba muriendo. Bueno, pues el eclipse no estaba muriendo el sol, pero sí es como una figura de que el sol un día va a morir. Entonces por eso lo pongo así, que entonces pues la escritura nos lo muestra como una figura de que el sol también va a morir y de que todo el cielo será enrollado, las estrellas caerán. En fin, es una forma de describirlo que no encontramos las palabras bien para expresar cómo será, pero que en conjunto pues nos dice que este universo va a acabarse, va a destruirse, y que Dios por eso Él promete cielos nuevos y tierra nueva. También en Mateo 24:29 es un pasaje paralelo a este que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces observen aquí como otra vez está antecediendo esto a la segunda venida de Jesucristo, después de la gran tribulación, después de la tribulación de aquellos días. Entonces, pues, ciertamente, como tal, la tribulación, la gran tribulación, pues sí, todavía no ha pasado. Entonces, el hecho de que ahorita suceda un eclipse, pues de seguro que no es lo que se está aquí revelando o anticipando. El sol se oscurecerá. Sí, tal vez antes de que venga Jesucristo, sí va a haber un eclipse o algo similar. Sin embargo, no es el que va a pasar. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, si llega un momento en que Dios obrará de manera que sufrirán estos efectos, el sol, la luna, las estrellas del cielo, las potencias de los cielos, etcétera, y va a venir Jesucristo, va a venir a juzgar la tierra. Entonces un eclipse solamente sería como que una figura de aquello que va a pasar, una figura de que como que vemos que aparentemente el sol se está muriendo, el sol se lo está comiendo algo. Bueno, solamente es una figura porque, bueno, pues es un fenómeno natural. Pero no es una predicción, o más bien, no es una señal definitiva de que ya mañana venga Jesucristo, de que ya en la semana próxima, como algunos sugieren, como te puedes encontrar videos, shorts, TikToks, etcétera, que hablan de que algo va a pasar, de que tienes que prevenirte. Bueno, no es a tal grado. Es un fenómeno natural, tan natural, que si bien se relaciona con acontecimientos futuros y se relaciona con el fin del mundo, pero como tal no será, y va a haber todavía muchos más, porque hacen falta más cosas que siguen a cumplir antes de que venga Jesús a juzgar, regrese Jesús a juzgar a esta tierra. Por lo tanto, conclusiones. 1. Los eclipses totales de sol son un fenómeno astronómico muy importante y, por cierto, muy hermoso. Son muy importantes porque, de hecho, dentro de todo, bueno, se han comprobado muchas cosas. 1. Es una forma de comprobar la redondez de la Tierra. Porque la sombra, por ejemplo, que proyecta la Tierra sobre la Luna, pues obviamente es redonda. Al igual también es un fenómeno que nos lleva a ver la precisión con la que están dispuestos la Tierra, la Luna y el Sol.
que justamente el disco lunar cubre el disco solar. Es algo maravilloso, por eso digo que es muy importante y muy hermoso. Aparte de que en este tipo de eclipses, el eclipse total de sol, se demostró desde los primeros años del siglo pasado, se demostró la teoría de la relatividad de Einstein, donde él aseguraba que cuando la luz pasa cerca de un astro, de un cuerpo grande, con una masa muy grande, la luz se desvía. Y precisamente se demostró con un eclipse total de sol. Cuando se oscurece, cuando la luna cubre totalmente al sol, se aprecia que aparecen estrellas en el firmamento, y particularmente las estrellas cercanas al sol, que los astrónomos, por conocer la posición de ellos, se dieron cuenta que aparecían como que recorridas, no aparecían exactamente en su lugar, y eso era una evidencia de que efectivamente la luz se flexiona, se curva cuando pasa por un astro como el Sol. Entonces, pues es un acontecimiento muy importante para la ciencia. También para nosotros, pues evidencia la grandeza de Dios, porque otra vez ver esa precisión, ver esa maravilla, como a pleno día, pues surge una noche, se oscurece el sol, nuevamente como decía, como la luna cubre completamente al sol y son del mismo tamaño. Entonces, pues la verdad, eso nos lleva a descartar por completo la evolución y a darle gloria a Dios, porque hay un creador, hay un diseñador, hay un ser inteligente que ha diseñado la creación. Entonces, pues es algo importante. Pues aquí pongo las fechas de los eclipses, tanto la que ya pasó, tal vez algunos lo vivieron, el 11 de julio de 1991, y 33 años después va a suceder. Estamos ya a unos días de que suceda el 8 de abril del 2024, y el próximo va a suceder hasta el año 2052, el 30 de marzo. Y después, el 23 de septiembre del 2071, y luego el 11 de mayo de 2078, y luego para el 28 de noviembre del año 2198. Entonces, como se darán cuenta, pues este tipo de eclipses, eclipse total de sol, pues no son tan frecuentes. Y bueno, aquí aclaro una cosa también. Se dice que cada 6 meses sucede un eclipse, aproximadamente, o en promedio. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo vemos? Bueno, porque pues son eclipses parciales, donde ni siquiera se nota que se oscurezca, o también, aunque fueran totales, pero no se ven desde el lugar donde vivimos. O sea, la sombra de la luna pasa en el océano, entonces pues nadie se entera, salvo por algún avión o algún barco que pase por allí, pero de ahí en fuera no. Entonces por eso no son relevantes, no son importantes. Sin embargo, los que pasan por la Tierra, los que los podemos ver, pues sí son más aislados, tarda más en suceder. De hecho, para que un eclipse vuelva a repetirse y pasar por la misma trayectoria, la sombra pasar por la misma trayectoria, tienen que pasar más de 300 años. Bueno, es lo que se dice. Más de 300 años para que vuelva a pasar la sombra en la misma trayectoria. Entonces, por ejemplo, este del 11 de julio del 91, pues sí, cruzó prácticamente toda la República. Desde el norte hasta el istmo pasó, y por eso lo vimos casi todos los mexicanos.
El 8 de abril, pues pasará un tanto al norte de México, Mazatlán, Durango, Torreón, etcétera. Y el 30 de marzo, por ejemplo, Puerto Vallarta, Jalisco, y así, del 2071 será en la península de Yucatán, Cozumel, Quintana Roo. Entonces, por acá en Tlaxcala, en México, pues ni siquiera lo vamos a ver. Entonces, por eso es de que son importantes, porque no suceden frecuentemente que pase por nuestra, o que lo veamos desde donde vivimos. Ajá. Y repito, para que pase por la misma trayectoria, pues tienen que pasar más de 300 años. Entonces, por eso resulta ser un fenómeno bastante importante. 2. El único riesgo directo del eclipse es que al verlo directamente, cuando no está el sol totalmente cubierto, puede provocar una lesión en la retina. Entonces, por ese lado sí hay un riesgo y debemos cuidarnos. Pero ya que una mujer embarazada le llegue a afectar, que se le adelante su embarazo, bueno, pues al menos que ella solita se espante, pero si no, pues no, el eclipse en sí mismo no le va a hacer nada. Entonces no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. El eclipse en sí mismo no hace nada. Es un fenómeno tan natural como que el sol salga cada mañana, como que llueva o como que granice. Sí, pues también. Si es que hay una granizada y yo no me cuido, pues me puede tal vez lastimar en mi cabeza, etcétera. Pero es un fenómeno muy natural. Los granizos no me van a seguir y a hacerme mal y acarrear una maldición. Entonces así también el eclipse. No tenemos que temer, es un fenómeno tan natural, pero debemos tener también cierta prudencia y ciertas precauciones, ¿okay? Por las cuestiones naturales. 3. Si bien puede que en el inicio de las copas de la ira de Dios haya un eclipse, como ya lo vimos, que está ligado pues a cuando venga el Señor Jesucristo a juzgar, y si puede ser que haya un eclipse, bueno, no significa que todos los eclipses sean de mal agüero. O sea que ya viene un eclipse, bueno, ya Dios va a juzgar. No, todavía no. Esto es, ha habido eclipses, como también ha habido guerras, como también ha habido sequías o terremotos, y así. Y seguirá, no sabemos exactamente cuándo, en qué año va a ser el eclipse que sí esté ligado directamente a que ya venga Jesucristo. Puede entenderse que sí va a haber un eclipse que esté ligado ya a la venida de Jesús, pero sin embargo no lo sabemos, o sea, no sabemos el año, no sabemos la fecha. Entonces, por ese lado, no significa que todos los eclipses sean de mal agüero. Tenemos que entender lo que son fenómenos naturales. A diferencia de las guerras que son provocadas por los hombres y que traen mucho mal, el eclipse no. El eclipse solamente es una señal. Una señal que Dios dijo, pues va a haber, antes de que venga el día del Señor, va a haber este tipo de señales. Y lo vemos, como otras más que hay en el cielo. 4. Aunque es una señal de la segunda venida de Cristo, que el sol se oscurezca y probablemente sea un eclipse, no es la única señal, sino que deben cumplirse otras más, las cuales no en pocos años se cumplirán. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Sí, puede ser que efectivamente un eclipse esté ligado con la segunda venida de Cristo y que esté pegado allí, porque el sol se oscurece, era lo que nos dice. Pero no es la única señal, sino que va a haber muchas que se deben cumplir para que ya venga Jesucristo. Entonces, mientras no se den las otras, pues pueden venir muchos eclipses. Mientras no se den y se cumplan las otras señales, todo eclipse que venga y que no se hayan cumplido las otras señales es un eclipse que no tenemos que tomarlo ya como que ya va a venir Jesucristo. Es lo que quiero transmitir con esto. Ajá. Entonces, ¿cuáles señales se deben cumplir? Bueno, por ejemplo, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, en todas las lenguas, todo mundo. Y si bien es cierto que el Evangelio pues ya lo conoce mucha gente, de muchas lenguas, de muchas naciones, con todo esto todavía hay ciertos pueblos que están aislados y que no conocen el Evangelio. Particularmente se me viene a la memoria
unas tribus por ahí de Ecuador, entre la frontera de Ecuador y Colombia, donde el evangelio no ha entrado. Son tribus aisladas donde el evangelio no ha entrado. Entonces, pues si todavía no ha llegado el evangelio ahí a ellos, todavía no va a venir Cristo. Entonces este eclipse pues no puede marcar que ya venga Jesucristo, porque todavía hay señales que no se cumplen. Por ejemplo, también la Biblia dice que antes de que venga Jesucristo, los judíos se van a convertir a Cristo. Pues los judíos ahorita andan peleando todavía ahí con Hamas y andan en problemados ahí, que se van a convertir a Cristo ahorita. Bueno, pues entonces este eclipse todavía no marca el fin del mundo, o todavía no marca la segunda venida de Jesucristo. Entonces, a eso me refiero. Sí, aunque si bien es cierto que si un eclipse está ligado, o al menos se entiende así, que esté ligado a la segunda venida de Cristo, pero se deben cumplir más señales. Por lo tanto, este no es definitivamente ya la señal contundente de que ya va a venir Jesucristo. Por lo tanto, no hagamos caso a rumores, falsos rumores. De hecho, yo veía apenas un video que por allí subían en las redes, que decía una muchacha: Dios me habló y Dios me dijo que se preparen porque ya es como que este eclipse ya marca que ya Jesucristo va a venir. Mentira, todavía faltan señales que no se han cumplido. Entonces no temamos. Okay, este eclipse próximo es otro más de los tantos que han pasado y de los tantos más que todavía van a pasar, que son señales recurrentes y que no marcan ya el inicio de las copas del aire. Y 5, para terminar, pues debemos evitar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues primeramente, que la gente puede estar temerosa de que el eclipse, y ya sea por cuestiones de creencias supersticiosas, de que una señora embarazada piense que se le va a adelantar el parto, o que su hijo va a salir con labio leporino y que esté toda atemorizada, debemos evitar eso. O la otra es de que pues ya Jesucristo ya va a venir y que ya se va a acabar el mundo, debemos evitar eso. Es un extremo. Y el otro extremo es, como ya se sabe que es un fenómeno natural, pues entonces ya pues es una cosa insignificante, y pues Dios nada tiene que ver. No, cuidado, porque si bien es cierto, otra vez, Dios no es de que agarre la luna y la lleve ahí pasito por pasito y la ponga. No, Dios ha dejado leyes. Dios, Él no tiene que mover un dedo ya para que suceda. Dios ha dejado leyes. Él ha mandado, por decirlo así, ha mandado a los astros, a los cuerpos celestes que tengan órbitas. Él ha dejado leyes y se van a cumplir. Pero cuando vemos que se cumplen esas leyes, vemos ahí la mano de Dios. Entonces por eso no hay que irnos al otro extremo, de menospreciar la obra de Dios, de menospreciar a Dios mismo. No, debemos antes bien reverenciar al Señor, que Él ha dado las leyes. Es un fenómeno natural, muy natural, pero con todo eso, Dios, el Creador, Dios de Abraham, Jesucristo, Él ha puesto las leyes que rigen a estos fenómenos naturales, y por eso a Él sea la gloria. Entonces por eso digo, no hay que irnos a uno de los dos extremos. ¿Okay? Tenemos que temer a Dios y tenemos que darle gloria a Él, y pues disfrutar. Quienes tengan oportunidad de disfrutar el eclipse, pues ahora sí que disfrutar y darle la gloria a Dios. Y por eso en Amós terminó con el texto que empecé, Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Estas constelaciones que se ven por estos días, incluso las Pléyades que están pegadas al Orión, es un conjunto de estrellas que están juntas, pequeñas, ahí, 7 estrellas. Y el Orión, una constelación muy grande, pero muy hermosa. ¿Sí? Buscad, no a las Pléyades, no, al que hace las Pléyades. No al Orión en sí, no, al que hace el Orión, o sea, al Creador. ¿Sí? Cuando veamos el cielo, yo particularmente yo me quedo impactado. Cuando veo el cielo, las estrellas, me quedo impactado. Pero no adoro las estrellas, no, adoro al Creador. ¿Sí? Al Creador de las estrellas, al Creador de las constelaciones. Por eso aquí, busca a Él, búscale. Y pues esto es un mensaje pues para todo el que me escuche. Buscad, bueno, de acuerdo a como está aquí en Amós, buscad a aquel, al Creador, al que hizo las constelaciones, y vuelve las tinieblas en mañana. Sí,
aquel que hace salir el sol y que va alejando las tinieblas, pero también aquel que hace oscurecer el día como noche. Observen aquí, no es aquel que hace la noche, no, o sea, una parte, aquel que oscurece el día como noche. O sea, en otras palabras, y en nuestro lenguaje, busca a aquel que ha dado leyes para que haya eclipses como el que vamos a presenciar el 8 de abril. Búscale. Sí, si tienes oportunidad y acercarte a esos lugares donde se va a oscurecer más y apreciar el eclipse, amén, hazlo, puedes hacerlo. Pero más busca aquel que hizo las leyes para que se den estos fenómenos tan hermosos y espectaculares. Busca aquel al Creador. Búscale. Busca al que llama las aguas del mar, las derrama sobre la faz de la tierra, al que hizo la ley del ciclo de la lluvia. Jehová es su nombre. Una traducción que usamos, Jehová, Yahvé, Yahweh, etcétera, al Creador, pues, a Jesucristo, a Jesús, el Dios vivo. Búscale. Y con esto quiero cerrar, quiero terminar. Buscad a Él, a que ha dado leyes para que se den este tipo de fenómenos, como el eclipse solar que va a llegar. Buscad al Creador. Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Gira que gira tierra hacia allá, para acá, gira más. Gira que gira tierra hacia allá, para acá, gira más. Acuérdate de tu Creador, Él te dijo camina así. Gira que gira tierra hacia allá, no pares de girar. Acuérdate de tu Creador, Él te dijo camina así. Gira que gira tierra hacia allá, no pares de girar.